Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Gracias, Padre Celestial, por este bello momento. Señor, abre nuestros corazones. Gracias por nuestros hermanos que están traduciendo su palabra, Señor, para que puedan llegar a mis hermanos de habla inglesa, sana doctrina, Señor, y que puedan verificarlo en los versículos. Y nosotros, Señor, los de habla hispana, Señor mío, que podamos aplicar tu palabra, Señor, y no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, abran sus Biblias en el libro de Marcos. Hoy acabamos el capítulo 8 y tocamos solamente el versículo 1 del capítulo 9. Marcos 8, del versículo 22 al capítulo 9:1. Y hemos titulado el mensaje de la siguiente forma: de lo alto al abismo y del abismo a lo alto. De lo alto al abismo y del abismo a lo alto. Y van a entender el porqué. Y quiero empezar a enseñarles estas dos figuras, que ahí están. De repente, hermanos, hay parte de nuestra vida que nos encontramos como esta persona de acá, en la cima del mundo. Nos encontramos con paz, con tranquilidad, con seguridad. ¡Wow! Hace poco una familia estuvo escalando un volcán y decían: de aquí en adelante quiero escalar todos los volcanes y todas las montañas que se me atravescan, porque es una cosa demasiado espectacular. Y cuando vi las fotos, se veía todo tan hermoso que uno dice: wow, yo quiero esto en mi vida. Y hay veces que nos sentimos así. Y gloria al Señor cuando nos sentimos así. Pero hay veces que nos sentimos como la figura de al lado. Todos caídos, golpeados, sin sentido. Y uno dice: oye, ¿por qué está pasándome esta situación? Yo no me quiero sentir así. Yo quiero sentirme siempre así. Pero resulta ser, hermanos, que ambas situaciones vamos a estar pasándolos en nuestro diario vivir. Lo importante, hermano, es cómo usted enfrenta estas situaciones. Porque hoy tan casualmente aprendimos en la escuela dominical. Generalmente cuando estamos de esa forma, en lo alto, ¿qué pasa? Chao, Dios. No quiero saber de ti. Y cuando estamos en la otra forma, hermano, queremos leer la Biblia al frente y al revés también, para que se meta la Biblia sí o sí. Lo importante, hermanos, es: estés en la parte muy buena o caído, sigue enfocándote en el Señor. Por eso que el título, hermano, va a tener mucho sentido. De lo alto al abismo y del abismo a lo alto. Entramos en materia, hermanos. Versos 22 al 26. Dice así la palabra de Dios. Atención, hermanos. Dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea. Puntos importantes en lo que acabamos de leer, el verso 22 al 26. Hermano, este hombre en su momento veía. ¿Cómo usted sabe eso, pastor? Oye, cuando el Señor le dice: ¿qué ves? Él dice: veo los hombres como árboles. O sea, él sabía que era un hombre y que sabía que era un árbol. Entonces, eso es algo importante. Hermanos, ustedes recuerdan que este año, 3 meses, 3 largos meses, quedé sin voz. Tenía un nódulo en la garganta. Y el doctor me dijo: cállate la boca, porque si sigues hablando, quedarás por un año sin hablar. Y tuve que callarme.
Ahí yo me sentía de lo más alto al abismo por completo. Me sentía totalmente decaído. Me acuerdo que mi esposa me decía, sé que me quieres hablar, sé que lo puedes hacer, pero cállate la boca. Aprovechó ella esos 3 meses en callarme la boca. Y me calló. Y tú sabes qué horrible se siente estar de lo alto al abismo, porque yo sabía que podía hablar, pero también sabía que si hablaba me hacía daño. Entonces esta persona, hermano, en un momento de su vida que veía, imagínate en estos momentos que pierdas la vista. ¿Cómo te sentirías? Yo perdí la voz, pero yo sabía que iba a hablar. Pero tú te imaginas perder la vista, es algo complicado. Así que estamos viendo aquí, hermano, un punto importante. Este hombre perdió la vista. Y otra cosa, hermanos, que hay que resaltar aquí es que Jesús no buscaba protagonismo. Jesús simplemente va a servir y cumplir el plan de Dios. ¿Qué le dice él al ciego? Shh, ya, váyase, no diga nada, siga su vida, sígueme a mí. Pero nosotros, hermanos queridos, amados, ¿cómo nos encanta el protagonismo? ¿Cómo nos encanta ser vistos? Sigamos el ejemplo de nuestro maestro. Hagamos lo que tengamos que hacer. Y van a ver la aplicación, un versículo que simplemente amarra todo lo que el Señor nos está enseñando en esta bella porción. Y quiero regalarles un versículo bíblico, hermanos. Busquen brevemente Mateo, capítulo 6, verso 1 al 4. Mateo, capítulo 6, verso 1 al 4. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, hay personas que quieren ser vistas. Estoy dando una donación. Ahí está, mírenme. Yo le di el bote, no sé cómo se dice en inglés, le di el right a la persona. Deja que el bote, si vas a dar ofrenda, hágalo calladamente y simplemente hágalo para el Señor. Porque el Señor es el que recompensa. Dice el verso 2. Cuando puedes, des limosnas. Limosnas es ofrenda. No hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabados por los hombres. Es decir, os digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué tienen su recompensa? Porque todos los que estaban alrededor vieron con son de trompeta, tutururú, el pastor Ricardo está ofrendando. Hermanos, yo he visto prédicas por allí donde el pastor está predicando y en plena prédica se mete la mano en el bolsillo y lo tira en la ofrenda. Y dice, yo sentí que tenía que dar plata, porque el Señor bendice al dador alegre. Y todo el montón de la gente tira la plata. Recibieron su recompensa porque fueron vistos por todos. Pero en el corazón del Señor dice, nunca te conocí. Así que, hermanos, evitemos ser vistos y trabajemos en silencio. Verso 3. Mas cuando tú des limosnas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, ¿qué? En público. Y aquí está hablando de la limosna o la ofrenda, pero lo aplicas en todo de tu vida. Todo lo que hagas para Él, hazlo para Él, y el Señor te recompensará. ¿Ok? Seguimos en materia, hermanos. Ahora regresamos al libro de Marcos nuevamente y vamos a ver los versículos 27 al 30. Y dice así: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Una pregunta muy profunda. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy? Una pregunta genérica a una pregunta individual. Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Nuevamente, cero protagonismo.
Y ahí están las preguntas, hermanos. ¿Quién dicen los hombres que soy? Tú le preguntas, hermanos, aquí al ladito en la barriada, o en cualquier parte que te toca predicar la palabra del Señor. Tú le preguntas, oye, ¿quién es Jesucristo para ti? Posiblemente te digan, el Hijo de Dios. Posiblemente te digan, una persona muy importante que vino a la tierra. Posiblemente te digan, un profeta, porque yo no lo reconozco como Hijo de Dios, pero reconozco que vino y que es un tipo interesante de estudiar. Y yo te hago una pregunta, hermanos. Cuando tú estás evangelizando y te empiezan a decir eso, y tú le dices, pero para ti, ¿quién es Jesús? De una vez tú vas a ver que dicen, bueno, no quiero hablar temas de religión. No me toques ese tema porque de verdad yo no quiero conflictos. Pero si tú me acabas de contestar que era el Hijo de Dios, y yo quiero saber para ti quién es el Hijo de Dios, y de una vez te ponen una pared. O sea, contestas de forma hipócrita, contestas de forma automática. Tú le preguntas a cualquiera si Jesús, ¿quién fue Jesús? Te dicen el Hijo de Dios que vino a la tierra, que murió y resucitó al tercer día. Y le dices la otra pregunta, ¿crees esto? No quiero hablar de religión, mera teoría. Por eso que Jesús le dice, oye, ¿qué dice la gente que soy yo? Y por eso que contestaron Juan, Elías o profetas. Pero yo quiero saber como Jesús, como el Hijo de Dios, que ustedes son mis discípulos, ¿quién soy yo para ustedes? Y Pedro contestó, tú eres el Cristo. Como dice el libro de Marcos. El libro de Lucas dice, el Cristo de Dios. El libro de Mateo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ese es el Cristo que usted y yo creemos. Ese es el Cristo que usted y yo servimos. Porque se merece toda la honra y la gloria. Y hermanos, quiero que abran sus Biblias y váyanse automáticamente al Mateo 16, 17 al 18. ¿Qué pasa? El libro de Marcos, hermanos, que estamos estudiando, ustedes se dieron cuenta que es muy contundente. Es un libro romano por completo. Va directo al grano. Cuando Pedro le contesta en el verso 29 de Marcos 8, que le dice, tú eres el Cristo, automáticamente Jesús le contesta a Marcos lo siguiente, pero vamos a leerlo, le contesta a Pedro lo siguiente, pero que lo encontramos en Mateo y no en Marcos. Si ustedes abren un momentito, en Mateo 16, 17 al 18, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y ese Pedro me interesa que lo subrayen, hermanos, en sus Biblias. Y sobre esta roca, subrayen roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, este verso 18, la palabra Pedro, el Señor se lo dijo con un significado de Petros. Petros significa, tú Pedro eres una piedra suelta. Eres una piedra solita, que eres fuerte, pero al estar solo, eres frágil a la misma vez. Pero sobre esta roca, o sea, Petra, que en griego, que significa una roca inamovible, edificaré mi iglesia. Y hermanos queridos, usted y yo éramos piedras sueltas por allí. Y Cristo nos permite a nosotros ser una piedra fuerte. Y Él está diciendo a Pedro, mira Pedro, tú eres una piedra suelta, pero cuando estés conmigo, es una roca que nadie te puede mover y edificaré mi iglesia allí. Y hermanos, ¿y tú sabes por qué dice edificaré mi iglesia? Cuando empieza la iglesia a nacer, tanto en la parte judía como los gentiles, el pionero fue el apóstol Pedro. Así que el Señor ya le estaba diciendo algo que iba a hacer en ese momento.
Ya lo estaba cubriendo con su sangre. Y él estaba diciendo, tú vas a ser alguien grande. Y ahí, hermanos queridos, se ve a un Pedro humano pisando lo más alto. Porque no se lo había revelado hombre y sangre, se lo reveló el Señor, que tú eres el Cristo. ¿Y qué pasa, hermanos? Cuando pasa esto, que Pedro le dijo lo más grande que podía hacer, miren lo que pasa. Verso 31 al 33. Jesús sigue hablando y dice, y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces les decía claramente, entonces Pedro, el mismo que le dijo, tú eres el Cristo, Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Reconvenirle significa, hermanos, tratar de convencerlo. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¡Wow! ¡Qué respuesta tan fuerte! Pero si Pedro no acababa de decir, ¿tú eres el Cristo? ¿Cómo que ahora me estás diciendo, Satanás? De lo alto al abismo. Automáticamente que Pedro quitó su mirada en el Señor y dijo, no puede ser que tú te vayas a morir. Yo no quiero que tú padezcas. Vamos a hablar. Oye, quédate así tranquilo. No puede ser. Yo estoy disfrutando contigo. Apártate de mí, Satanás. Oye, pero si acabábamos de decir que tú eres el Cristo, y el Cristo tenía que padecer. Y hermanos, ¿saben lo que le decía Pedro? Ahí está apuntado lo que le decía Pedro en Mateo 16, 22. Señor, recuerden, se lo llevó aparte. Cuando se le lleva aparte le dice, Señor, yo quiero que tú tengas compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Wow. Era necesario que mi maestro muriese para rescatarme a mí. Era necesario que tenía que padecer para que esa sangre nos cubriera de todo este pecado que nos domina. Y Pedro, de decir eres el Cristo, trató de convencerle que no terminara su plan. Y hermanos queridos, a veces usted y yo nos involucramos de una forma que pareciese correcta y estamos siendo instrumentos de Satanás. ¿Sí? Óigame bien. Por ahí se dice a veces, pero hermano, no leas tanto la Biblia, no seas fanático. Agárralo con calma. ¿Pero quién dijo que te tienes que congregar todos los fines de semana? La familia es importante. Cosa la familia. Un domingo Cristo, un domingo la playa. Un domingo Cristo, un domingo duermes. Después va a ser 2 domingos playa, un domingo Cristo. Después son 3 domingos playa, un domingo Cristo. Después son 4 playas. Oye, ¿yo qué hago aquí? Ah, es verdad, yo soy cristiano. Te apagaste. Hermanos, Satanás entra de una forma tan sutil que llega un momento que tú piensas que estás haciendo bien y llega un momento que estás arrodillándote a dioses ajenos, como lo hizo Salomón, el hombre más sabio de la tierra. No había nadie igual que él y se arrodilló a dioses ajenos. ¿Por qué? Porque quitó su mirada en Cristo. Pedro, de lo alto que estaba, tú eres el Cristo, Señor, llegó al abismo a decir, no tienes que morir, mantente así. ¿Se dieron cuenta lo frágiles que somos?
somos volátil. Estamos alabando al Señor y al ratito estamos blasfemando su nombre. ¿Qué dice Juan? Brevemente, hermanos, busquen en sus Biblias. Juan 16, 7 y 8. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Y Jesucristo dice lo siguiente: pero yo os digo la verdad, hermanos, os conviene que yo me vaya. Tengo que irme, porque si no me fuese el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuese, os enviaré. Verso 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí está. ¿Quién está mejor, hermanos? ¿Los discípulos en su momento con Jesús o nosotros? Piense bien lo que va a decir. ¿Quién está mejor? Nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en cada creyente que lo confiesa como Señor y Salvador. En ese momento que estaba el antiguo pacto, si Jesús estaba en Galilea y tú en Samaria, tenías que ir de Samaria a Galilea a escuchar su palabra. Pero ahora, hermanos, el Señor está en todos aquellos que lo confiesan como Señor y Salvador. Jesús dice: os conviene que me vaya para enviar al Consolador. Tengo que venir a terminar mi plan. Así que la palabra de Jesús, que suena muy fuerte, era correcta. Apártate de mí, Satanás. Y hermanos queridos, que el mundo no influya en ti. Que cristianos, entre comillas, no influyan en ti. Que libros no influyan en ti. Que influya la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice: sírveme, sígueme, confía en mí, sirva, consiga y sirva al Señor. Sirva y tenga la fe aquí, hermanos. Yo soy un instrumento, usted es un instrumento. Y la Iglesia Bautista Nueva Gorgona sigue creciendo con el pastor Ricardo o sin el pastor Ricardo. Usted y yo somos servidores del Señor, como lo hizo Pedro. Pero no nos desenfoquemos, porque podemos estar creciendo en su palabra y en un abrir y cerrar de ojos aplicando cosas huecas, humanas y vacías. Porque así somos de volátiles, hermanos. Gloria al Señor por el Espíritu Santo. Seguimos, hermanos, al libro de Marcos, el texto base. ¿Se dieron cuenta, hermanos, de que son textos largos? Entonces, cuando el Señor le dice esto a Pedro, que lo acabamos de leer en el verso 33, del versículo 34 al 38, pasa lo siguiente: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganase todo el mundo y perdiese su alma? ¡Wow! ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa esto? Mi yo queda atrás y mi mirada puesta en Cristo. Niégate a ti mismo. Y estas dos preguntas, hermanos, si tú allí sentado todavía estás quiero y no quiero, estás indeciso, tome la decisión, hermanos. Hoy es el día, mañana no está prometido para nadie. Hermano, ¿qué aprovecha el hombre si ganase todo del mundo? Si el Señor te diera la oportunidad de ganar todo hoy y no lo aceptas de Él, ¿qué provecho tiene? Ninguno. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermano, cuando en la Biblia habló de la historia
de El Rico y Lázaro. No era una parábola, era una historia. El rico no tiene ni nombre. Lázaro tiene nombre. El rico clamaba a Lázaro: una gotita de agua, ¿me la puedes poner en mi lengua? Hermano, yo puedo tomar un sorbito de agua, que es más que una gota, y mi sed no se calma. Él clamaba una gotita. Y ni la gotita vas a recibir. Si tú sigues ahí sentado, hermano, sin reconocerlo, quiero que sepas de qué sirve que tengas todo y pierdas tu alma. Hermano, toma una decisión hoy. Reconócelo como Salvador. ¿Qué tú quieres? ¿Gozar deleites temporales para morir eternamente? ¿O gozar del Señor de la paz que sobrepasa todo entendimiento y vivir por la eternidad? Usted tiene la decisión. Y hermanos, y cuando terminamos este versículo, no queda como un mal sabor de Pedro. Oye, mira que el ciego estaba totalmente en el abismo, recuperó la vista y quedó en lo alto. Pedro estaba en lo alto y ese hombre quedó desbaratado allá en el abismo. Porque ¿cuál es la última imagen que queda de Pedro aquí? Quítate de mí, Satanás. Queda como medio mal sabor Pedro, ¿ah? Yo no puedo permitir eso, hermano. No podemos permitir que nuestro amado Pedro esté así. Mi amado Pedro, hermanos, fue un soldado. Unos también de mis discípulos queridos, como Juan y Pablo. La historia dice que Pedro, cuando fue mártir, porque murió, la historia dice que cuando lo iban a crucificar, dice: cuélgueme al revés, porque no soy digno ni siquiera de morir como mi maestro. Pero tuvo altibajos, tuvo momentos de altura, tuvo momentos de abismo, y del abismo salió. Y Pedro pudo ver la gloria de Dios a máximo esplendor, a pesar de esa metida de pata de decir, yo creo que no tienes que morir. Y más adelante lo niega para rematar. Pero qué hombre tan lindo. Y usted y yo tenemos que reflejarnos como ese soldado de batalla. Así que, hermanos, Pedro no quedó en el abismo. Y estamos obligados a leer el versículo 1 del capítulo 9 para explicar cómo el Señor del abismo lo levantó a lo alto a Pedro. Dice el verso 1 del capítulo 9. También le dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Me van a decir que no quedaron así con este versículo. No, yo quedé así bastante rato. Yo, Señor mío, Dios Todopoderoso. Vuelvo a leerlo. También les digo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Resulta ser, hermanos, que el Señor ya le estaba diciendo a Pedro: tú vas a ver mi gloria. La vas a ver. Y la va a ver cuando Jesús se transfigura, que lo vamos a ver el otro domingo, Dios primero. Pero hay que entender este verso 1. El Señor le está diciendo: de lo abismo te voy a levantar a lo alto, porque vas a ver mi gloria con tus ojos y vas a compartir mi gloria. Texto bíblico, pastor. 2. Vámonos rápidamente a Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Y aquí está relacionado cuando él estaba convenciendo que no tenía que morir y se dieron cuenta de que él quedó claro de que tenía que morir. Verso 24. Quien llevó él mismo
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos sanados. Ahí está. El que trató de decirle no te mueras, aquí está diciendo fue necesario que tenía que morir, porque gracias a esa muerte somos sanados. Y nos vamos a la segunda carta, al ver el versículo 16 al 18. Y dice así, hermanos: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, la transfiguración, que lo vamos a ver el otro domingo. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él, ¿en dónde? En el monte santo. Ahí está, del abismo a lo alto. Y hermanos queridos, quiero regalarles algo que se lleven en su corazón, porque los amo. Cuando estemos caídos, hermanos, el Señor nos levanta. Pero nosotros como iglesia, cuando veamos al hermano caído, no agarres y lo empieces a partir en 1000 pedazos. Levántalo, abrázalo, sigamos a Cristo. Porque en algún momento tú y yo vamos a caer, y nos gustaría tener esa mano amiga que te diga: yo también me he caído, hermano, te amo. Pidámosles perdón al Señor, luchemos por esas consecuencias, pero siga a Cristo. Y vamos a tener una iglesia sana. Pero si hacemos leña del árbol caído, la iglesia va a ser llena de bochinches. Una iglesia dividida, donde se va a predicar disque de Dios y disque del amor de Dios. Y no se está predicando el amor de Dios. Se está haciendo leña del árbol caído. Y domingo tras domingo dirán: el pastor ahora que predicará, ¿a quién le tirará la piedra? Y hermanos, yo me salvé, que gracias a Dios tuve un buen ejemplo. Y bendito sea, y lo digo frente a ti, Señor, jamás usaré la palabra para tirarle piedras a nadie. Tu palabra va a hablar solita. Y gloria al Señor que me toca predicar capítulo por capítulo. Porque ustedes mismos pueden leer. ¿Qué le toca al pastor el otro domingo? La transfiguración. Ok. Así que, hermanos, jamás podré tirarle piedra a alguien aquí. Jamás. Y nunca lo haré. El Señor es el que habla a los corazones. Y cuando te habla el corazón, hermanos, ponga sus barbas en remojo, pida perdón y siga a Cristo. Aplicación, hermanos. Un solo versículo. Y quiero que lo busquen. Lucas 17:10. Yo me acuerdo cuando hace varios años mi papá predicó este capítulo. Y cuando se acabó esa prédica, los hermanos decían: hey, ¿qué pasó, mi hermana sierva inútil? Hey, ¿qué pasó? ¿Cómo que inútil? Hermano inútil, hermano. Y empezó a hacer una broma. Pero escuchen con atención. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Pastor, ¿vio cómo estoy sirviendo? ¿Me está viendo? Amén. Pero nos toca servir. Pastor, ¿vio cómo enseñé? Amén, gloria al Señor. Pero te toca enseñar. Pastor, ¿vio cómo estamos evangelizando? Amén, nos toca evangelizar. Todo lo que ya se nos ordenó, simplemente nos toca hacer. Y cuando lo estemos haciendo, métete en la cabeza: siervo inútiles somos. Porque lo que nos mandó el Señor, eso es lo que estamos haciendo. Y eso
nos manda a tener los pies sobre tierra. Nadie es nadie, solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí, hermanos queridos, ora. Gracias, Padre Celestial, por este momento bello, grato, Señor mío. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor mío. Gracias, Señor, de todo corazón, porque eres grande y maravilloso y tu amor es infinito. No tiene fin, Señor mío. Gracias, Padre, porque hemos abierto nuestro corazón para seguirte, Señor. Y tarde o temprano estaré en tu presencia, Padre Santo, y viviré por la eternidad. Pero mientras esté en esta vida pasajera, quiero hacer lo que me ordenaste, porque simplemente soy un siervo inútil, porque lo que tú me mandaste hacer es lo que estoy haciendo, Señor mío. Te pido, Señor, que lo pueda hacer bien, porque seré recompensado, Padre Santo, y no lo haré por la recompensa, lo haré para ti, y por añadidura vendrá la recompensa, Señor mío. Padre Santo, en estos momentos, Padre mío, si hay alguien aquí sentado que todavía no te conoce y quiere dar el paso, Señor, que pueda decir allí: Padre Santo que estás en los cielos, perdóname mis pecados. Te quiero reconocer como Señor y Salvador. Borra esos pecados que tengo. Límpiame de toda maldad. Ayúdame a conocer y aprender más de ti. Quiero amarte. Quiero servirte. Quiero glorificarte, Señor mío. Súpleme, Padre, de una iglesia local que sea de sana doctrina, Señor mío. Que tenga la palabra en primer lugar, Señor. No palabreríos, Señor, que abundan. Padre Santo, te pedimos como iglesia, de todo corazón, que no perdamos el enfoque. Y cuando estemos en lo alto, Señor, podamos dar gracias. Pero cuando toquemos el abismo, también toquemos gracias. Y gracias, Padre, por esa mano maravillosa que solamente tú me das. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.